Somos Borealbot y somos Luis, Débora, Gary, Sara y yo, Zaira. Borealbot, compusimos este nombre por los dos retos, Boreal de Aurora Boreal, referido al reto de astrofísica, y Bot referido al robot del reto de Plocan. Empezaremos con el reto de astrofísica. El reto ha consistido en observar y obtener datos a partir de las imágenes tomadas en las 3 noches. El asteroide 2004 BL86 pasó cerca de la Tierra, para así calcular su curva de luz y su periodo de rotación. Sí. Antes de empezar, queríamos dar una introducción con la definición de asteroide. Se define asteroide como un cuerpo rocoso y metálico que es menor que un planeta, pero mayor que un meteoroide. Se encuentran girando alrededor del Sol y principalmente están en el cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Los asteroides rotan, y su diámetro puede alcanzar los 1000 kilómetros. Tienen forma irregular y pueden tener otros cuerpos girando a su alrededor, y estos son llamados binarios. Ahora hablaremos del asteroide concreto, el 2004 BL86. Este asteroide fue descubierto por Linear el 30 de enero de 2004. Es un asteroide binario, como he explicado, porque tiene diferentes cuerpos que giran a su alrededor. Su diámetro es de 325 metros y es Apolo porque se acercó bastante, esto es subjetivo, a la Tierra, exactamente a 1.192.362 kilómetros de la Tierra, el 26 de enero de 2015. Sí. Durante la noche 1, que fue grabada el día 28 de enero de 2015, pues nosotros teníamos que estudiar el asteroide. Para estudiar el asteroide estudiamos una serie de imágenes, que en total fueron unas 723, que fueron tomadas entre la 1:17 y las 2:59 de la mañana. Como eran muchas imágenes, nosotros decidimos coger una muestra y coger las imágenes de 4 en 4. Nos dividimos en grupos de 3 e hicimos las 3 noches que teníamos que estudiar. Al principio empezamos de 4 en 4 y luego, como nos vimos un poco escasos de tiempo, pues comenzamos a coger imágenes de 20 en 20. Bueno, pues como el asteroide, tenemos que calcular la curva de luz del asteroide, lo que tenemos que calcular es su intensidad. Porque como el asteroide es un cuerpo que es irregular y no es esférico, pues la intensidad de la luz que refleja variará. Entonces, tomando la intensidad de luz de las diferentes imágenes, pues podríamos hallar esa curva de luz. Además, otro factor a tener en cuenta bastante importante es que hay que tomar unas estrellas de referencia debido a que el cielo tiene un ruido de fondo, es decir, el brillo de otras estrellas y partículas que hay en la atmósfera lo contaminan, por decirlo de algún modo. Entonces, para la noche 1 la dividimos en 2 y tomamos 2 estrellas de referencia. En la primera parte cogimos estas 2 y en la segunda las 2 que se ven a mi izquierda. Bueno, a partir de los datos obtenidos mediante el programa que usamos para estudiar la fotografía, pues sacamos esta tabla de datos. En la primera columna tenemos el número de la imagen, en la segunda tenemos el tiempo en días julianos, en la tercera pusimos la diferencia, debido a que la parte más importante de los días julianos son los decimales, esto no varía mucho. Luego la intensidad, el flujo de la estrella 1, el de la estrella 2, el flujo del asteroide. Luego el margen de variabilidad de la estrella 1 y la 2, de la estrella 2 con el asteroide, de la estrella 1 con el asteroide y de la estrella 2 con el asteroide. Y por último pusimos otra columna que sería la de la magnitud del asteroide, para así poder sacar la gráfica de la curva de luz.
Y luego calculamos los errores, que hay dos, debido a que cambiamos de, como ya dijo anteriormente mi compañera, de estrella de referencia una vez. Y pues nos da 0,05 y aproximadamente los dos. Luego, como ya dije anteriormente, al realizar un cambio de estrellas de referencia, pues hay un cambio en los datos en medio de la tabla de datos. Y también hay que señalar que las estrellas de referencia hay que darse cuenta de que no sean variables, porque si no, los datos que obtendríamos del asteroide pues no serían correctos. Y tuvimos un problema en nuestro grupo, que cogimos una estrella variable y luego tuvimos que volver a repetirlo. Luego, estos son los gráficos obtenidos. Los dos primeros gráficos serían de las estrellas. Vemos que forma una línea constante y aquí está representado el error. Y luego este sería la curva de luz de la primera parte, o sea, de la noche. Lo hemos unido y pues esta sería la primera parte. ¿Eso es el asteroide, no? ¿Abajo? Sí, abajo es el asteroide. Están representados los errores. ¿Y esa bajada al final? Pues resulta que o sea, se debe a que, como dijo el anterior grupo, hubo como un cambio en la atmósfera y entonces la intensidad del asteroide bajó bastante. En la noche 2, pues nos topamos con bastantes problemas. Les explicaremos por qué nos ha salido esta gráfica. Bien, según la astronomía dice que cuanto más tienes es mejor, ¿no? Está claro, pero nosotros decidimos hacer de 4 en 4. Bien, tenemos aquí una bajada, ¿no? Y de aquí a aquí, pues, no aparece nada. Esto se debe a que no podemos justificar que se estaba haciendo de día, porque es imposible que aquí sea de día y de aquí vuelva a ser de noche, por lo que no éramos capaces de identificar dónde se encontraba el asteroide. Si vemos por aquí, pues continuamos haciendo las imágenes de 4 en 4 y cuando ya veíamos que se nos acortaba mucho el tiempo, pues decidimos hacerlo de 20 en 20. Es por tanto que tenemos una variación bastante grande comparado con lo que tenemos aquí. Bien, la noche 2 la dividimos en dos personas, mi compañera Zaira y yo. Al ver las dos imágenes, al estudiar las dos cosas, pues nos dimos cuenta que las imágenes eran un poco diferentes o se podía haber tomado desde otro punto de vista. Por lo que yo decidí coger estas y estas estrellas. Teníamos que tener en cuenta que debían de ser estrellas variables que no superasen una intensidad de 50.000 y mi compañera Zaira cogió esta y esta. ¿Qué ocurrió? Pues nos dimos cuenta al final que la estrella era muy débil. ¿Qué ocurre cuando la estrella es muy débil? Pues el error se nos saltó hacia arriba. Ya no podíamos hacer nada, quedaba poco tiempo y tuvimos que poner esto. Lo hemos justificado como hemos podido, pero no hemos encontrado la solución exactamente detallada. Intentamos, pusimos la trayectoria. No creo que nos sirva de mucho, pero para hacer la trayectoria cogimos la primera imagen, que corresponde a la imagen número 1, y la última imagen que corresponde con la imagen 1580. Nos dimos cuenta que la imagen número 1 pues, transcurría a las 23:51 de la noche, y la última imagen transcurría sobre las 4:30, ¿no? Entonces, al calcular esa diferencia, pues pudimos averiguar la trayectoria que siguió pues, el asteroide en toda esa noche. Para nada. Para tenerlo. La noche 3 dura aproximadamente 3 horas. Y estos circulitos que se ven, señalado con el láser, son las estrellas de referencia que cogimos en las segundas medidas, porque en las primeras medidas variamos mucho las estrellas de referencia, que además eran débiles, por lo tanto esos datos no nos servían. Repetimos todo con mejores resultados. El tiempo de exposición de cada imagen es de 20 segundos y ahora les voy a enseñar una animación de toda la noche 3.
buscar el láser. Este es el asteroide. Este es el asteroide. Y como van a ver con el GIF o la animación que se ha hecho, se cruza varias veces con estrellas. Por lo tanto, esos datos los tuvimos que descartar. De 140 imágenes, 20 no nos sirvieron debido a esto. Otras también por los fallos en un telescopio. En el telescopio, por ejemplo. Vale. Dale al gráfico. La primera gráfica que podemos ver es la resultante de usar esta fórmula con los flujos de las estrellas de referencia, y podemos ver que es constante, no es variable, y que el error es bastante, al hacer la sigma o la desviación típica de esa gráfica, el error sale bastante reducido, debido a que las estrellas que cogimos estaban en número de cuentas entre 35.000 y 27.000, que era justamente el número de cuentas en el que oscilaba el asteroide. También el máximo era de 3.500 o 4.000. Bueno, la letra. En la segunda gráfica podemos ver la misma fórmula, pero en este caso usando estrella 1 y estrella 2, el del asteroide, que nos puede dar una curva de luz. Sin embargo, no la pudimos conectar con otras noches, desgraciadamente. Para finalizar y resumir un poco, podemos decir que el error varió en total entre las diferentes noches un poco. En algunas teníamos 0,05 y en otra 0.0102. Entonces, también sumándole que las estrellas de referencia, aparte de cambiarlas entre las noches, cambiamos dentro de una misma noche, y luego, por ejemplo, en la noche 3 tuvimos que repetirlo. También aumenta un poco que haya sido menos preciso. Sumando que en la primera noche, por ejemplo, el máximo de las estrellas de referencia era muy débil, también tuvimos ese factor interponiéndose para aumentar el error. Pero bueno, sin embargo, al final conseguimos un poco juntar las tres gráficas para dar lugar a la curva de luz final. Pues finalmente conseguimos sacar la curva de luz del asteroide. Como vemos aquí, hubo un pequeño fallo en la atmósfera, entonces bajó bastante la intensidad del brillo del asteroide. Pero vemos que hemos podido unir las gráficas debido a que coinciden, y si cogemos esta parte de la noche 1, encaja con el final de la noche 3. Por lo tanto, podemos decir que hemos conseguido sacar la curva de luz. Aquí está la magnitud del asteroide y los días julianos. Y eso es todo. Ahora pasaremos con el reto de Plocan. Bueno, pues el reto de Plocan consistía en crear un ROV sumergible. Antes de comenzar a explicar un poco todo el proceso que llevamos a cabo, vamos a comenzar diciendo un poco que Plocan, la plataforma oceánica de Canarias, trata de investigar en su labor científica acerca de los mares y océanos, en este caso de Canarias, estando en una zona de influencia bastante importante. Y por ejemplo aquí vemos la plataforma que ha creado recientemente para poder estudiar en medio del mar. Ahora vamos a explicar el proceso de construcción del ROV. Aquí tenemos la primera imagen, que fue al comienzo del proceso, cuando estábamos formando el chasis. Y aquí ya la última, cuando estábamos probando la flotabilidad del ROV. La primera parte del proceso es la construcción del chasis, donde tenemos que elegir el modelo y cortar y unir las piezas, aunque nosotros solo tuvimos que unirlas debido a que, por la falta de tiempo, pues ya las habían cortado. Luego la construcción de la consola control, que también teníamos construida por el mismo caso que ha dicho mi compañera, pero si la tuviéramos que construir
deberíamos haber cogido madera, pintura, adhesivos y los elementos de control, el joystick y los pulsadores, y así formar la consola. Y la nuestra particularmente, y todas las del resto, tenía un joystick que nos permitía mover el robot en el plano horizontal y 2 pulsadores para sumergirlo y para elevarlo a la superficie. Luego el aislamiento de los motores, que también teníamos aislados. Para ello necesitaríamos botes cilíndricos del tamaño del motor, cinta aislante, vaselina y cera caliente. Simplemente es introducir los motores en los botes cilíndricos y sellarlos con cera caliente para que puedan ser sumergidos en el agua. Y las hélices, que como todos sabemos, para poder mover el motor bajo el agua necesitamos hélices. Pues este proceso es bastante fácil, ya que simplemente es pegar las hélices y con alambres y tuercas con pegamento especial para metal. El montaje de los motores en el chasis. Este procedimiento sí que lo hicimos, simplemente después de tener el chasis montado, con los posteriores agujeros y alambres para poder soportar los motores, sujetamos los motores al chasis con bridas de manera que no se cayeran y obtuvimos el chasis completo. Lo siguiente fue unir el cableado. Ya estaba hecho, los cables y eso estaban ya colocados. Para eso se usó un cable de A1 a 1,5 milímetros, el motor, conectores, regletas, bridas para unirlo, soldador de estaño, alicates, pistola de silicona y cera caliente, aunque como no lo hicimos tampoco podemos comentar mucho. Lo que sí hicimos fue el proceso para conectarlo a los joysticks, de forma que se manejara, como ha dicho mi compañera, en el plano horizontal. Cambiamos la polaridad para ello y de forma que los motores girasen en sentido horario o antihorario. Antihorario, es decir, mirando hacia arriba, de forma que las hélices girarían hacia arriba, provocando que el aire suba y por lo tanto el robot baja. Y horario, viceversa, la hélice gira hacia debajo, el aire va hacia abajo y entonces el robot asciende. El umbilical, es decir, para conectar el control de mando al robot, con un taladro se sujetan y trenzan estos, pero bueno, nosotros lo hicimos directamente con las manos. Se anudaron a la parte trasera del robot y se comprueba que sigue las instrucciones que le mandamos a través de la consola. Luego el proceso que nos costó más fue la prueba de flotabilidad, es decir, para conseguir una flotabilidad neutra y que el robot se mantenga justamente donde lo pongamos, sabiendo que le va a entrar agua, pusimos corchos o trocitos de poliestireno, 2 detrás, 2 a los lados y 2 en la zona delantera, y una tuerca justo en medio de los 2 corchos de la zona delantera para así añadir peso y que consiguiera esa flotabilidad neutra manteniéndose en el plano. Aparte de todo este proceso, el robot se puede mejorar añadiéndole sistemas, por ejemplo, sistema de detección de movimiento, de manera que se mueva si se encuentra un objeto, como un barco, un ser vivo o un obstáculo, que pueda detectarlo. También se le puede añadir turbinas más potentes, ya que seguramente al añadir más sensores y sistemas, se vuelva más pesado y necesite propulsarse con más energía. También se puede desarrollar un sistema de carga usando energía renovable, por ejemplo la undimotriz, ya que no puede ser solar porque está sumergido y tendría que subir para recargarse, lo cual es una pérdida de tiempo. Vale, nuestro robot en concreto lo hemos decidido hacer barato y que pueda descender a una distancia media, no muy profunda. Que pueda tomar fotos, medir la temperatura, la presión barométrica y que tenga pilas o baterías reutilizables.
Estos son los precios sacados de internet, de páginas reales, que son precios que cualquiera puede acceder, por eso es para cualquier aficionado, que pensamos que se podría reducir si se compra o se fabrica de forma industrial. En un principio, baterías de litio que son recargables a 2 euros, un módulo GPS que servirá para indicar dónde está y a dónde quiere ir el ROV, que además tenemos abajo a la izquierda, bueno, a mi izquierda, a vuestra derecha, un módulo de sensor de velocidad que permitirá que mientras esté bajo el agua se pueda calcular la aceleración y la velocidad y por lo tanto la posición a partir del GPS de la posición que se haya tomado mientras esté en la superficie. Además tiene un sensor de temperatura para poder obtener información del agua y con la presión barométrica, que es el del medio, ese, también se puede calcular la altura a la que está bajo el agua. Y además una cámara de 30 euros aproximadamente que tiene una resolución de 720 y es sumergible hasta 20 metros. Eso puede ser un problema, pero con una cámara más cara se podría solucionar. Así hemos solucionado el problema principal del robot, que es que depende del cordón umbilical, tanto para el control de mando, es decir, para dirigirse, como para la energía que necesita. Os voy a hablar de Arduino. Bueno, pues como todo el mundo sabe, un robot siempre se mueve por algún chip, ¿no? Es como si fuese el corazón de este mecanismo que nosotros tenemos. Para eso existe Arduino. Arduino fue construido, se inventó en 2005 y su objetivo era ayudar a hacer más fácil la robótica, hacerla más divertida, hacerla más fácil, y con una licencia, para ello introdujeron una licencia de código abierto para que todo el mundo tuviese un acceso libre, a ello. Contiene un hardware y un software. En primer lugar, el hardware pues es bastante avanzado por lo que podemos ver. Este se llama placa Arduino 1, como podemos ver aquí. Para ello tiene unos paneles digitales y analógicos de entrada y salida, ¿no? Que mejoran la función de la placa de Arduino. Contiene también el software, que el software está hecho para desarrollar mejor los trabajos mediante lo que se le conoce como el processing, que es en inglés, el procedimiento, y la comunicación del lenguaje por medio del writing. Esta placa de Arduino se programa mediante una computadora. Hay dos tipos de mejora que podemos para utilizar Arduino. Existe el control de motores, sensor de temperatura y humedad y mando de PlayStation 2 para el uso del ROV. ¿Pasa? En el control de motores, sensor de temperatura y humedad, su finalidad, como bien dice el título, es pues saber cuál es la temperatura y la humedad ambiental. Y como ya bien dije antes, pues facilitar el uso del ROV. Para ello tenemos unos materiales en el que mi compañera Sara explicará concretamente. Bueno, pues la placa Arduino 1, como ya dijo anteriormente mi compañero, es una plataforma de hardware y software de código libre. Luego la pantalla LCD es bastante plana y delgada, como podemos ver, y está formada por un número de píxeles de color que están colocados delante de una fuente de luz. Luego el sensor de temperatura y humedad te permite ver la temperatura y la humedad absoluta y también la relación entre ambas. Y el joystick, pues, es una palanca de control que te permite posteriormente dirigir el ROV. Vale. Los puentes en H sirven para que el robot se mueva para todos los sentidos, es decir, avance, retroceda, etc. El mando de PlayStation 2, bueno, quien no conoce la PlayStation 2, ¿no? Es lo que se utiliza para manejar el robot que nosotros queremos crear. La placa Arduino 1, que bueno, es la pieza fundamental de lo que nosotros queremos
lo que queremos enseñar, qué es lo que es Arduino, en qué funciona, cuál es el objetivo que tiene Arduino, y la caja eléctrica, que es un conjunto de conectores eléctricos que hacen que no se vean los cables y pues mejora el movimiento, es decir, para que no... ¿cómo decirlo? Lo primero que hace es que los cables no se queden por fuera, los cubre y pues mejora el movimiento de este rob. Sí. Gracias por nuestra presentación. Sabemos que... gracias por nuestra presentación. Sabemos que hemos tenido una serie de fallos, los hemos comentado. Si teníais alguna duda con dos errores que hemos tenido, en la noche 2 hemos tenido 2 errores debido a que yo cogí 2 estrellas diferentes y ella cogió otras 2. Hemos intentado justificar como hemos podido los errores que nos hemos topado mediante el desarrollo de este reto y pensamos que lo mejor que hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido las cosas, pero bueno, no siempre no sabíamos exactamente cómo solucionarlo, ya que nos veíamos pues acortados de tiempo. Bueno, hemos poco, la verdad, poco. Puede ser. No lo sabríamos porque, bueno. Gracias.